Todos los miércoles, la dinámica de este ciclo de conferencia virtual es la siguiente. La duración de la exposición será de 45 minutos a los expositores, ¿verdad? Durante la exposición de los conferencistas, los participantes de la sala virtual podrán anotar sus inquietudes en la sala de chat y luego estaremos entonces llevando a cabo la lectura de la misma para que los expositores nos respondan. Bien, dicho esto, entonces vamos a presentar a nuestro primer expositor de esta tarde. Vamos a leer su hoja de vida en su parte de educación. Estudió en la Universidad de Oxford en Reino Unido, tiene una maestría en políticas públicas, becario de Cleveland del 2014 de Economía, Finanzas, Administración Pública, Desarrollo de Infraestructura y Tributación Internacional, también de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, maestría en Derecho Comercial, becario Santander y becario honorario de Cambridge Church en 2013, financiamiento corporativo, gobierno corporativo y litigación comercial, tesis en regulación educativa. De la Universidad Católica Santa María la Antigua, Ciudad de Panamá, obtuvo la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas con la orden de Magna Cum Laude del 2012, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, secretario general de la Federación de Estudiantes. Hablamos un poquito de los premios y beca. Tiene una beca en el Sharing de 2013, beca al mérito otorgada por el gobierno del Reino Unido por cursar estudios de maestría en la Universidad de Oxford. También tiene una beca de Pegasus 2013, beca al mérito otorgada por Pegasus Trust para realizar pupilajes en ciertas cámaras de litigantes de Londres, beca de Santander de Cambridge 2012, también tiene una beca de Cambridge Overseas de Trust 2012, al mérito que otorga la Universidad de Cambridge, Premio Nacional de Periodismo también otorgado por UNICEF, Sin Libertad no hay educación, en el diario La Prensa. Dentro de su liderazgo y aportes sociales, podemos mencionar la Corporación La Prensa, miembro de la Junta Directiva 2018-2020, para Fichters, miembro del Consejo Fundacional 2017-2020, Foro Económico Mundial Global en Charter, Panama Hub 2011-2013, en London Hub 2013 y Oxford Hub 2013-2014, Universidad Católica Santa María la Antigua como miembro suplente de la Junta Directiva 2011. Dentro de las publicaciones selectas podemos mencionar algunas de ellas, el de Rubinov of Yad Endara, el tema Mergers and Acquisition de Latin Lauer 2020. También podemos mencionar algunas de ellas sobre el Consejo Editorial en la Senda del Quijote, biografía de Guillermo Endara, de Manuel Cama 2018. También podemos mencionar que ha sido coautor de los 14 mitos de la pobreza con la Fundación Libertad 2011. Dentro de su experiencia profesional, actualmente pertenece al bufete de Arias Fábrica y Fábrica en Ciudad de Panamá, asociado en fusiones, adquisiciones, financiamiento, mercado de valores y banca 2014 hasta el presente. Vamos entonces a cederle la palabra con el tema de la introducción a las fusiones y adquisiciones. Es un honor para nosotros tener en esta sala virtual, en este primer ciclo de conferencia, con esta ponencia, al magíster Javier Yap Endara. Bienvenido, buenas noches. La sala virtual es suya, saludos. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos. Un gusto con todos los que están aquí presentes. Muy agradecido por esta invitación y la oportunidad de hablarles un poco. Antes de empezar, sí quisiera saludar pues, y agradecer a todas las autoridades universitarias que me permitieron estar aquí y en particular, y disculpen si se me escapa alguna, pero el decano, el magíster Roosevelt Cabrera, la vicedecana, la doctora Lilibet Casasola, el doctor Teófilo Moreno, la profesora Didalmis Villarreal, todos los docentes aquí presentes, el comité organizador, licenciada Vanessa Pití y a mi amigo Franklin Severa también por la invitación. Así que empiezo con darles las gracias. También me excuso, un poquito de pena con ese currículum tan largo, no era la intención, pero muchas gracias a licenciado Juan Carlos por leerlo. El día de hoy les quiero conversar un poquito sobre las fusiones y adquisiciones.
Esto es usualmente en firmas grandes, es un departamento que se dedica solamente a las fusiones y adquisiciones. Les voy a estar comentando un poquito, no pretendo que se vuelvan expertos en el tema, pero sí comentarles un poquito de lo que conlleva las fusiones y adquisiciones. Por favor, siéntanse en libertad en el chat, dejar todas las preguntas que tengan y con mucho gusto voy a procurar que la presentación sea relativamente corta para dar espacio a preguntas y respuestas. Le voy a pedir a Lizaris si puede bajar a la tercera filmina. La siguiente, por favor. Para conversar un poquito de mí, de la experiencia que tengo, sin querer abusar del tiempo de ustedes, en Panamá, de las principales transacciones que han habido en los últimos años, he tenido el privilegio de poder haber participado en ellas, en la negociación de las mismas como asesor jurídico, solamente por mencionar un par, la venta de Grupo Rey, también la venta de Cable Onda, la venta de Generali a ASA, la venta de Bonlac, la integración de los equipos bursátiles de Bancolombia, una vez que compraron Banismo, la venta de la aseguradora AIG, entre algunas otras. Nada más como para comentarles un poco la experiencia, porque yo sé que me veo bastante joven, entonces no quería que pensaran que por la falta de canas les iba a hablar desde la perspectiva después de la experiencia. Así que bueno, habiendo dicho eso, he estructurado la presentación de hoy en tres partes. La primera parte es qué son fusiones y adquisiciones. La segunda es las fusiones y adquisiciones en la práctica. Y la tercera parte es simplemente el periodo de preguntas y respuestas que voy a dejar abierto para todo el que tenga. Así que si queremos a la siguiente página. ¿Qué son fusiones y adquisiciones? No sé si los que están aquí presentes en Netflix hayan visto la serie que se llama Suits, que es muy famosa, es una serie de televisión de Netflix que sigue la vida de un abogado bien lujoso, por decirlo así, que se la pasa haciendo fusiones y adquisiciones y que está en New York y es lo máximo. Entonces, eso me lleva a lo primero que les quiero decir. Y la siguiente página, por favor. Las fusiones y adquisiciones no es lo que se ve en esa serie. En esa serie realmente es un invento, o sea, la vida de trabajar en fusiones y adquisiciones es una vida muy dedicada y no glamurosa como la que se ve allí. Es una vida de abogado que requiere trabajar muchísimas horas, requiere trabajar como quien está en maestría o en doctorado, que a veces tiene que trabajar o quedarse trabajando a trasnoche. Lo que quiero decir es que no es algo glamuroso y por favor los que ya han visto esa serie, desde ya sepan que fusiones y adquisiciones no es como lo que hace el principal personaje de Suits. Entonces, habiéndoles dicho eso, voy a decir lo que sí es fusiones y adquisiciones. Entonces pasamos a la siguiente página. Miren, primero voy a hablar de dos formas de adquisición para poder que entiendan en qué se divide a grandes rasgos las fusiones y adquisiciones. Cuando uno habla de fusiones y adquisiciones, uno piensa realmente en lo más sencillo. Lo más sencillo es, tú tienes una sociedad anónima y básicamente tú vas a intercambiar las acciones de esa sociedad anónima y pasa de tener un dueño a tener otro dueño. Y ese es un tipo de adquisición. Ese es el tipo de adquisición más sencillo por el hecho que lo único que cambia de posesión son las acciones de la compañía. En el caso panameño, es una sociedad anónima por lo general, aunque también hay sociedades de responsabilidad limitada que se están viendo un poquito más en la práctica. Entonces, ese es el primer tipo de adquisición, una compraventa de acciones, en donde, repito nada más para que dejar el mensaje claro, en donde las acciones de una compañía, y ahí en la pantalla pueden verlo, la compañía panameña es la que está en gris en la parte de abajo, que tiene un dueño, entonces las acciones que emitió esa compañía panameña a su dueño son adquiridas por el comprador.
Entonces los vendedores en esa ecuación son los accionistas de la compañía y el comprador es esa nueva persona que viene a adquirir las acciones de esa compañía. El segundo tipo de forma de adquisición, si podemos ir a la siguiente página. Podemos ir a la siguiente página, por favor. Es una compraventa de activos. La principal diferencia entre una y la otra es que en la venta no hay traspaso de las acciones de la compañía. Lo que ocurre es que la compañía, que tiene todos sus activos, los vende al comprador. Es decir, el comprador no pasa a ser dueño de la compañía de la compañía que opera el negocio, sino que agarra sus activos. Esto es un poco menos común, pero se ve en la práctica por temas de contingencia, usualmente contingencias fiscales y contingencias laborales, pero lo que esto implica es, por ponerles un ejemplo, si ustedes tienen una compañía que se llama Restaurante Chiriquí, en la primera opción, una compraventa de acciones, lo que ocurriría es que las acciones de Restaurante Chiriquí, que son emitidas a favor de los accionistas de la sociedad, fueran traspasadas a otra persona, al comprador, y ese comprador seguiría siendo dueño de la sociedad anónima llamada Restaurante Chiriquí. Esa es la primera alternativa. La segunda, que es la que le estoy comentando ahora, que es una compraventa de activos en vez de acciones, lo que ocurre es que los accionistas de Restaurante Chiriquí continúan siendo los mismos de esa compañía, de esa sociedad anónima. Lo que ocurre es que la sociedad anónima, en vez de cambiar de dueño, lo que va a hacer es que sus activos que tiene debajo, por ejemplo, si es un restaurante, serían el local comercial en donde tiene el restaurante, las refrigeradoras, los hornos, los sartenes, las sillas, los utensilios. Cada uno de esos activos, de esos bienes muebles, se transferirían al comprador. Y como pueden ver, es una operación diferente a la compraventa de acciones, por el hecho que no hay traspaso de acciones, sino hay traspaso de los activos que pertenecen a esa sociedad. Entonces, con eso quería explicar a grandes rasgos los dos tipos de adquisición. Adquisición de acciones, adquisición de activos. Vamos a la siguiente página, por favor. ¿Cuáles son las partes involucradas? Y ahí lo que les pongo en pantalla, hago un ejemplo de las partes involucradas en una transacción grande. Porque hay diferentes tipos de fusiones y adquisiciones. Están las fusiones y adquisiciones relativamente pequeñas, que pueden ser, oye, yo tengo un negocito y yo se lo voy a vender a alguien más, y ahí básicamente es muy sencillo, yo tengo mi abogado, él tiene su abogado, y simplemente se hace la transferencia de acciones y sencillo. Pero cuando son transacciones grandes, cuando son transacciones con partes internacionales, cuando son transacciones de mucho valor, usualmente las partes se dan el lujo además de tener abogados panameños, contratan abogados de Nueva York. ¿Por qué abogados de Nueva York? Se incluye usualmente abogados de Nueva York porque internacionalmente la jurisdicción de Nueva York y las leyes de Nueva York dan mucha certeza. Y eso es algo que es muy importante cuando hay tanto dinero involucrado. La gente quiere evitar, y no estoy diciendo si sea bueno o sea malo, lo que le estoy diciendo es que la gente quiere evitar tener que tener algún litigio en las cortes panameñas, por diversas razones. No voy a decir que sean las razones justas, no voy a entrar en juicios de valor sobre si es justo o injusto. Lo que voy a decir es que los inversionistas preferirían no caer en el sistema judicial panameño. Algunos podrán decir, oye, la razón es porque hay una reputación de que pudiese haber prácticas corruptas. Otros pudieran decir, tú sabes que no hay mucha consistencia en los fallos, así que yo no sé si yo demando a alguien por esto, ¿cómo va a salir eso? Cosa que sí ocurre en Estados Unidos, en Nueva York. Si tú tienes un caso y tú sabes perfectamente qué es lo que estás litigando, tú puedes ver todos los casos que han habido y saber perfectamente cómo va a fallar un juez y tienes certeza jurídica de lo que estás reclamando. Entonces, por eso se contratan a abogados de Nueva York
y se negocian contratos de compra-venta regidos por la ley de Nueva York. Y contratan a los abogados de Panamá para que ayuden secundariamente con temas relacionados a ley panameña. Entonces hay un trabajo conjunto en donde abogados panameños, como es mi caso, trabajamos de la mano con abogados de Nueva York para lograr que la transacción ocurra y negociar la transacción. Entonces cada parte, o vendedor y comprador, contrataría a sus abogados de Nueva York y sus abogados de Panamá. Y a la misma vez tiene un rol muy importante la banca de inversión. ¿Qué es una banca de inversión? Una banca de inversión, y por darle ejemplos, está un Goldman Sachs, está JP Morgan, está Credit Suisse. Son estos bancos internacionales que, más que prestar dinero y recibir depósitos, se llama banca de inversión porque asesora en que compañías grandes puedan vender o comprarse. O sea, tienen un rol más de asesoría de inversión y ellos se llevan un porcentaje, o sea, mientras que los abogados emitimos nuestras facturas con base en el tiempo trabajado, ellos lo que hacen es que asesoran desde un principio y se llevan un porcentaje de la transacción. Y ellos son los que asesoran en toda la parte financiera. Es decir, los abogados nunca nos metemos en la parte financiera porque nosotros lo único que podemos asesorar es de temas legales. Entonces, la parte financiera, la banca de inversión. La parte legal, los abogados. Y también están los auditores, que ayudan mucho en la parte contable, ayudan mucho en la parte fiscal también, que también es muy relevante en el contexto de la operación. Entonces, para resumir, en una operación de gran magnitud, usualmente cada parte tiene 4 asesores involucrados: los abogados de Nueva York, los abogados de Panamá, los auditores y la banca de inversión. Antes de pasar a la siguiente página, quiero adelantarme una pregunta que puedan tener. Y la pregunta es, ¿por qué las compañías no simplemente contratan abogados internos que sepan de fusiones y adquisiciones y que se encarguen de la operación sin tener que pagarle a abogados externos? Y la razón por la que eso no ocurre y se contratan abogados externos es porque el grado de especialidad es tan grande que en estas transacciones tan complejas, el vendedor y el comprador, por la cantidad de dinero involucrado, desean que expertos, personas que se dedican todos los días a trabajar en fusiones y adquisiciones, sean aquellos que los asesoren. Porque no es algo que se ve todos los días. Y un abogado interno, una compañía, no es una fusión o adquisición no es lo que ve el día a día. Entonces, quiere recurrir a los expertos, a los que están especializados en la materia. Seguimos, por favor, a la siguiente filmina. La siguiente parte de esta conversación voy a hablarles un poquito de cómo se ve un proceso de adquisición y fusión. A primera vista uno pudiese pensar, oye, es tan sencillo como tú agarras y tienes un comprador y le dices, bueno, mándame tu contrato y procedemos a firmar y te vendo la compañía. Pero no es tan sencillo. Usualmente los procesos son bastante extendidos y complicados y voy a explicar por qué. Pasamos a la siguiente página, por favor. Hay 2 tipos de procesos. Están los procesos competitivos y están los procesos no competitivos. El proceso no competitivo es cuando ya tú tienes un posible comprador y tú vas directamente donde él y tú llegas a un acuerdo. El otro tipo de proceso es un proceso competitivo en donde tú vas a abrir tu compañía, me refiero a abrir en el sentido que deja que mucha gente pueda tratar de ofertar por la compañía y tú ahí decides cuál es el mejor postor, ya sea el mejor postor en temas de precio, el mejor postor en temas de que sabes que tienes financiamiento ya seguro para poder hacer la adquisición por X o Y razón. El proceso no competitivo usualmente se ve con lo que tienen en pantalla. Empieza con una carta de intención. Si tú eres un vendedor y tú ya tienes el comprador, tú sabes perfectamente que negociar un contrato de compraventa tiene un montón tiene un montón de aspectos, pero tú te das cuenta que si tú quieres proceder con ello, lo mejor es entender de salida si tiene un entendimiento sobre los principales términos comerciales.
como por ejemplo el precio de compra, como por ejemplo qué quieres comprar, como por ejemplo cuándo quieres comprarlo, como por ejemplo qué tipo de garantías puedes dar en relación con la compra. Entonces, usualmente lo que uno empieza es con una carta de intención. Esta carta de intención puede tener diferentes nombres. En inglés también es conocido como MOU, Memorandum of Understanding, eh, carta de interés, carta de intención, tienen diferentes términos, pero la característica fundamental es que usualmente no es vinculante. Es una carta donde tú simplemente acuerdas con otra parte, hey, te lo vendería a este precio, este precio, este precio, con estas características, sujeto a que negociemos, sujeto a que tú puedas hacer una debida diligencia en la compañía que te estoy vendiendo y tú, luego de hacer la debida diligencia, me vas a poder confirmar si lo que tú me estás ofertando es lo correcto. Entonces, ¿por qué el proceso se extiende? Porque después de la carta de intención, que es donde están los, como que a grandes rasgos, la oferta preliminar, el comprador tiene que saber lo que está comprando. No hay forma de saber lo que estás comprando sin que tú no hagas un proceso de debida diligencia. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando compras un carro. Tú puedes ver el carro por fuera, el carro se ve bonito, se ve simpático, lo lavaron, le limpiaron el motor, por dentro se ve aspirado, pero eso es solamente lo que ves a primera vista. Tú tienes que hacer un paso adicional. Usualmente traes un mecánico, que ahí vienen los abogados, y que es el equivalente a un abogado, y puede ver la máquina por dentro. ¿Cómo es esa máquina por dentro? Porque el carro puede estar perfecto, pero cuando lo vas a andar, puede ser que el carro le falten todas las piezas habidas y por haber. Puede ser que el carro, después de andarlo 1 kilómetro, se le empiece a salir todo el aceite. Puede tener 1.000.000 de problemas. Entonces, el proceso de debida diligencia es el equivalente a ser un mecánico y llegar a inspeccionar esa compañía. Entonces, para eso nos contratan a nosotros los abogados, al igual que a los banqueros de inversión y al igual que los auditores, para poder meterse en la compañía y ver con lujo de detalle cada cosita de la compañía. Los abogados, por ejemplo, vemos los contratos. Si, por ejemplo, hay un contrato muy oneroso que no hace sentido y tiene una cláusula de terminación que dice que si terminas el contrato vas a tener que pagar infinito dinero, yo tengo que decirle a mi cliente que en caso que sea el comprador, oye, este contrato existe, tú tienes que negociar la terminación de ese contrato para que tú no te quedes con ese contrato. Pero la única forma de saber que ese contrato existe es tener un proceso de debida diligencia. Entonces, una vez que uno termina el proceso de debida diligencia, uno pasa a la redacción de los contratos y la negociación de los contratos. Y ese proceso puede demorar, hablando de procesos, hecho un poco para atrás, el proceso de debida diligencia usualmente puede demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque es bastante documentación que leer. Y hay muchas preguntas que van a surgir. Entonces, usualmente el comprador ve los documentos y sus asesores ven los documentos, analizan todas las contingencias que hay en los documentos, hacen preguntas, le preguntan, oye, al vendedor, me parece que hace falta estos documentos, oye, tú no tienes contrato de esto. Y es muy común que el comprador lo vea y diga, oye, tienes razón, se me olvidó comentarte que también hay este contrato. Entonces, una vez que se pasa y se completa ese proceso de debida diligencia, se pasa a la redacción de los contratos. Entonces, esa redacción de los contratos y la negociación de los mismos es un proceso que también puede demorar bastante tiempo. Puede demorar bastante tiempo porque, como expliqué, de cada lado hay 4 partes. Entonces, se tiene que redactar un contrato que refleje lo que cada una de las 4 partes investigó y averiguó en su debida diligencia. Por ejemplo, si fuera a comprar una sociedad que es dueña de un carro, yo quisiera que el contrato dijera, mira, pero si el aceite está mal puesto, yo creo que tú me pagues una indemnización. Yo, por cierto, yo noto que el windshield wiper está mal, yo quiero que antes de que yo compre la compañía, tú le cambies el windshield wiper, asumiendo que es una sociedad anónima dueña del carro. Entonces, en ese contrato se reflejaría todas las condiciones comerciales y principalmente se asignan los riesgos. Porque en el proceso de debida diligencia salen todo tipo de sorpresas. Y no necesariamente es malo. O sea, la realidad es que vivimos un mundo imperfecto y todo aquí que tiene un familiar, que tiene un negocio, saben que todos los negocios tienen cositas por aquí y por allá que no es lo ideal, pero es la realidad.
Por ejemplo, si la compañía de repente dejó de pagar un impuesto, el comprador no quiere, no quiere después tener que enfrentarse a la DGI y sufrir una multa grandísima. Entonces lo que hacen es que negocian quién se lleva el riesgo de cada uno de los riesgos identificados. Por ejemplo, tiene un ex empleado que está amenazando con demandar a la compañía, se tiene que dejar claro en el contrato quién se lleva cada riesgo y quién se responsabiliza por cada riesgo. Entonces, en ese contrato se regula todo y en la medida que se hable de bastante dinero involucrado en una transacción, más específico te llegas a ir. Por ejemplo, si tú eres dueño de, si se trata de una sociedad que es dueña de restaurantes, tú te irías al punto de, bueno, mira, yo quiero revisar tus contratos de póliza de seguro, porque no voy a hacer que se me estalle un restaurante y que haya un accidente en una cocina. ¿Yo por qué, yo por qué tendría que comprar, que indemnizar a los cocineros si teóricamente debería haber una póliza de seguro que permita cubrir todos esos riesgos? Entonces, es una forma de saber del comprador, ok, estas son las cosas malas que vi en la compañía, ¿quién se va a encargar y responsabilizar por esas cosas malas? Entonces, tú puedes negociar todo, tú puedes decir, tú sabes que yo te voy a pagar, yo comprador, te voy a pagar extra por la compañía, siempre y cuando tú corrijas todo lo que tienes que corregir antes de que yo me quede con la compañía. O puede ser al revés, el vendedor puede decir, tú sabes que yo te dejo la compañía tal cual como está y te reduzco el precio. Es como si tú vendes una propiedad. Tú le puedes decir al comprador, hey, yo sé que es este apartamento, yo sé que hay un problema de filtración, el baño no sirve, la cocina, el microondas no funciona, yo puedo perfectamente decir, mira, págame más y yo te arreglo todo eso o te hago un descuento y tú te encargas del muerto, por decirlo así. Entonces, por eso que demora mucho el proceso de negociación. Una vez que se firma el contrato, hay un concepto que quiero dejarles, y es que la fecha que se firma el contrato no es la fecha que cambia, usualmente no es la fecha en que cambia de dueño la compañía. Eso es porque, lastimosamente, hay diferentes cosas, hay diferentes eh, eh, consentimientos, hay diferentes pasos a tomar antes de que el comprador pueda adquirir la compañía. Les pongo un ejemplo. Si fuésemos a vender un banco, no es que tú puedes de la noche a la mañana comprar un banco. Porque, por ejemplo, el banco es una entidad regulada, la Superintendencia de Bancos de Panamá. Entonces, la Superintendencia de Bancos de Panamá tiene que aprobar que la compañía cambie de dueño. Igual pasa, por ejemplo, con distribuidores locales. Vamos a suponer que fueras a comprar Ricardo Pérez S.A. O la Suzuki. No es que tú simplemente puedes comprarlo y seguir vendiendo esos carros en Panamá. Esas compañías usualmente tienen un contrato de distribución con el fabricante del país de origen, en donde ellos en ese contrato dicen quién sí y quién no puede vender esos autos en el país. Entonces, usualmente ese periodo, después que firmas el contrato, tienes que tomar un tiempo para poder obtener todas las aprobaciones necesarias para que el comprador pueda adquirir la compañía. Es como lo que mencioné, pues, en los casos de los bancos, también pasa con las aseguradoras, también pasa realmente con cualquier compañía que tenga ciertos contratos que requieran el consentimiento de otra parte antes de poder vender la compañía. Entonces, una vez que se obtienen todas estas aprobaciones, como los ejemplos que di, el vendedor le dice al comprador, oye, finalmente conseguí todas estas aprobaciones que yo me comprometía a conseguir en el contrato, ya podemos alcanzar lo que se llama un cierre. Entonces, el famoso cierre de la transacción es la fecha en donde finalmente la titularidad de la compañía cambia de dueño. Y eso es cuando ya se obtengan todas estas aprobaciones que fueron preacordadas en el contrato. Y ese cierre puede demorar un mes, puede demorar 2 meses, a veces puede demorar hasta 6 meses. O inclusive también puede haber complicaciones como Acodeco. No saben, pero en Panamá, no sé si les ha tocado, si han aprendido sobre derecho de competencia y antimonopolio, cuando son dos compañías grandes del mismo sector,
las partes suelen recomendar y proceder a obtener un visto bueno de Acodeco antes de que la transacción se realice. Entonces, eso también caería dentro del periodo de aprobaciones. Así que, para terminar, el proceso no competitivo de una compraventa implica lo que ven en pantalla. Entre la firma del contrato y el cierre de la transacción pueden pasar bastante tiempo. Eso es aplicable también en los procesos competitivos. Pero esa es la razón por la que a veces ustedes leen en el periódico o en la televisión que no sé quién, no sé qué compañía firmó para vender su compañía, pero de repente algunos meses después la compañía aún no ha cambiado de dueño. Esa es la razón por qué, porque se están obteniendo todos los requisitos que se tienen que obtener para poder cerrar la transacción, que es cuando cambia de dueño. Podemos pasar a la siguiente página, por favor. Entonces, en el proceso competitivo es un poco más complejo, porque si tú eres vendedor, tú quieres tener a compradores compitiendo entre sí y deseablemente que si ellos saben que están compitiendo por tu negocio, hagan ofertas competitivas. Es decir, que te ofrezcan, entre ellos combatan para ver quién te da mejor precio, quién te da mejores condiciones. Entonces, eso provoca que haya una primera fase, que es una fase en donde estás dealeando con muchos compradores. El primer punto usualmente es, tú invitas a los vendedores, tú agarras, identificas tres diferentes, invitación del vendedor hacia el comprador, identificas, usualmente son 3, 4 compradores, y les mandas una invitación diciendo, oye, te invito a este proceso que es secreto, a que me ofertes por esta compañía. Entonces, si esos compradores aceptan, les interesa ofertar por esta compañía, usualmente firman un acuerdo de confidencialidad y hacen una debida diligencia preliminar. Y con base en esa debida diligencia preliminar, hacen una oferta no vinculante. Entonces, el vendedor recibe esa oferta no vinculante que dice, oye, no me vinculo, pero yo más o menos te ofertaría $10 por tu compañía. Entonces el vendedor agarra y ve todas las ofertas y dice, bueno, mira, de estas 4 personas, yo siento que estas 3 están interesadas genuinamente y yo las invito a una fase 2, en donde esos compradores hacen una segunda debida diligencia que se llama debida diligencia confirmatoria, en donde todo lo que revisaron en la debida diligencia preliminar lo pueden comprobar revisando ya toda la documentación. Porque en la debida diligencia preliminar usualmente solamente se comparte que si los estados financieros, que si el estado de balance, información muy preliminar y usualmente de carácter financiero. Y en la debida diligencia confirmatoria sí es un proceso ya legal en donde se comparten todos los documentos, que pueden ser desde 50 documentos hasta miles de documentos. Y luego que hagan esa debida diligencia, puedes regresar a la página anterior. Se hace una oferta vinculante, entonces el vendedor recibe estas ofertas vinculantes de las 3 o 4 posibles compradores y decide uno, que es como el elegido. ¿Y por qué solamente uno? Porque negociar requiere bastante tiempo, requiere muchísimo esfuerzo y tú no puedes realmente negociar con más de una persona a la vez porque estaría siendo ineficiente. Entonces tú eliges al comprador, al posible comprador que más te guste y con ese negocias los contratos, firmas el contrato, obtienes las aprobaciones y vas al cierre de la transacción, que es lo que conversábamos en antes. Para poder adelantarnos un poquito, pasemos por favor a la página 16, que ya quiero poder cerrar para que haya un espacio de preguntas y respuestas. Si hay un último tema que yo quiero que ustedes se queden, es que el proceso se puede volver complejo y usualmente es complejo por el tema más importante de toda la transacción, que es el valor de la compañía. Esto es una charla de derecho, no una charla financiera, pero si ustedes se meten a conocer de finanzas, van a saber que hay muchísimas formas diferentes de valorar una compañía. Entonces, para poder superar ese escollo en donde un vendedor dice, mi compañía vale
1.000 millones. Y dice el comprador, no, tu compañía vale la mitad de eso. ¿Cómo pueden superar ese escollo? Sin las herramientas que rápidamente le voy a explicar, básicamente dirían, bueno, si ese es tu precio, este es mi precio y no estamos de acuerdo, simplemente, ¿sabes qué? No hagamos esta transacción. Pero hay 3 mecanismos que son los que más se utilizan que permiten superar este escollo de diferencia de precio. El primer mecanismo es un mecanismo de ajuste de precio. Es un mecanismo en donde las partes firman el contrato y luego que firman el contrato y cierran el contrato, es decir, el comprador adquiere la compañía. Una vez que adquiere la compañía y va revisando todo el flujo de negocio, puede realmente saber si la compañía le iba tan bien como decía el vendedor o le iba peor de lo que decía el vendedor. Entonces, luego de cerrar la transacción y que el comprador entre en la compañía, con base en lo que ocurre por usualmente 1 mes, 2 meses, 3 meses después, el precio inicialmente pagado en el cierre es ajustado, ya sea a favor del comprador o a favor del vendedor. Para ponerlo en términos sencillos, si usted tiene un carro y lo quieren vender a $10,000 y el comprador lo quiere comprar en 8, tú le dices, mira, yo te lo doy en 8, pero si por 1 mes el carro no te da problemas, tú me das los otros 2. Eso es un mecanismo de ajuste de precio. Y también puede ser al contrario, el comprador puede decir, el carro te lo compro en 8, está bien, si el carro anda bien en 1 mes, yo te pago los otros 2,000 extra. O también, al contrario, si el carro en menos de 1 mes ni siquiera le funciona el aire y el radiador me está dando problemas, yo te obligo a ti, vendedor, que tú me pagues de los 8 que te di, 2 a mí, resultando en que el precio del carro terminó siendo 6,000 en vez de 8,000. Puede ir de ambos lados. El segundo tipo es unas cláusulas que en inglés se llaman earn-out, y esto es algo que se está viendo mucho en pandemia, y es que el comprador puede decir, mira, la compañía me parece que vale menos lo que tú dices, vendedor. Y el vendedor dice, ¿tú sabes qué? Yo voy a agarrar y te voy a vender la compañía barata, pero con base en cómo tú operes esa compañía, yo quiero participar en las ganancias. Porque yo te estoy diciendo a ti, siendo vendedor, yo te digo a ti, comprador, que esta compañía va a hacer un montón de dinero. Y si esta compañía hace un montón de dinero, yo quiero, y tú me dices que no va a hacer dinero, si hace dinero, yo quiero participar en esas ganancias. Entonces, eso es lo que se llama el earn-out, y eso todo se regula en el contrato. Y por último, un mecanismo que se llama lockbox. Y eso no quiero aburrirlo con los detalles, pero básicamente es si la compañía, en la medida que haya la incertidumbre del hecho de que va a cambiar de dueño, pueda perder dinero porque los clientes se pueden ir si se enteran que va a cambiar de dinero o hay mucha incertidumbre, lo que hacen es que en el contrato pactan, que es un precio fijo. Entonces, entre la fecha de firma y la fecha de cierre, que pasa un periodo de 2 o 3 meses, se regula de qué cosa puede y qué cosa no puede hacer el vendedor. Eso lo que previene es que hay una fuga de dinero en la compañía y el precio se queda fijo desde el primer día. Entonces, eso es lo último que les quería decir. Si me robo nomás un minuto más, quiero por favor que vayan a la filmina 25. '25. La siguiente. La siguiente, esa misma. Hay una realidad aquí. Y es que hay un montón de fusiones y adquisiciones, pero la literatura lo que dice es que usualmente no son buenas. Usualmente es una mala decisión de inversión. ¿Qué es lo que pasa? Una compañía que quiere crecer y dice, tú sabes que yo voy a crecer comprando esta otra compañía. Voy a unir nuestros negocios para que nos vaya mejor. Entonces, usualmente se gastan un dineral en adquirir esa compañía porque asumen que habiendo adquirido esa compañía,
el prospecto de negocio a largo plazo va a ser bueno. Pero la literatura lo que ha demostrado en las transacciones grandes es que usualmente los inversionistas, luego de haber comprado otra compañía, en los siguientes años, el valor de su acción baja. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces se hacen fusiones y adquisiciones? Y las razones son muchas. Una de las razones puede ser que hay presión en los directivos de la compañía de crecer la compañía, y eso los lleva a hacer inversiones malas. Eso, por ejemplo, ocurre cuando hay personas que tienen dinero y dicen, bueno, voy a invertir. Y empiezan a invertir a lo loco, por sentir que están invirtiendo. Y terminan lo que es perdiendo plata por esas inversiones. También ocurre un tema de ego. Ustedes saben que si hay alguien que es el más grande empresario en la industria X, si él tiene un competidor, él quiere poder crecer más para quedarse por arriba de ese competidor. Entonces lo que termina haciendo es adquiriendo para crecer, pero no necesariamente eso va a significar en más ganancias para la compañía. Entonces es un tema también de ego, también es un tema de incertidumbre. Pasa mucho de que, oye, esta industria está colapsando, ¿cómo hago para sobrevivir? ¿Será que compro esta compañía para ver si la complemento con la mía y sobrevivo? Entonces hacen esas adquisiciones y resulta que no fueron buenas. Entonces es mucho el tema humano, es un tema humano de no saber el futuro y apostar a comprar otra compañía y que no resulte no resulte los beneficios que dijo haber traído. Entonces, el mensaje que le quiero dejar es, hay mucho movimiento en fusiones y adquisiciones, pero la literatura si dice algo es que usualmente, si uno saca el promedio, es una mala inversión. Y es un poco irónico, ¿no? Porque yo trabajo de esto y mis clientes hacen las fusiones y adquisiciones, hay unas que salen muy bien, pero la realidad es que no todas salen así. Así que con eso quería terminar. Por favor, cualquier pregunta que tengan, estoy a la orden. Yo sé que de repente algunas cosas es un poco difícil entenderlas sin haber estado en la práctica, pero nada, quería dejar algunos conceptos muy básicos y que ojalá les haya sido de ayuda. Así que preguntas y respuestas a la orden y si no, ha sido un gusto. Muchas gracias al magíster Javier Yadendara por su excelente participación en esta noche. Y si hay preguntas, porque ya tenemos lista la doctora Lisbeth Casasola, que tiene las preguntas de la sala virtual. Adelante, doctora Lisbeth. Muy buenas noches a todos los presentes en la sala virtual, agradecida con el expositor, el magíster Javier Yadendara, por su magnífica exposición dada en la tarde de hoy sobre un tema que es muy poco tratado, pero que es tan interesante ver cómo se negocia en nuestro país con grandes empresas y la cantidad de flujo económico que eso representa. Tenemos dentro de la sala, mi estimado expositor, a la joven Marta Saldaña, que nos pregunta, ¿qué ventajas y desventajas tiene el colocar el precio fijo en la negociación en una compra? Por favor. Bueno, para el vendedor, bueno, para ambas partes, eso es lo que el principal beneficio es que da certeza, ¿no? Da certeza de que el precio es uno y no va a variar. El problema y la razón por la que eso no ocurre usualmente es porque tanto el vendedor como el comprador tienen diferentes valoraciones de la compañía. Piensan que la compañía vale distinto. Obviamente el comprador quiere convencer al vendedor de que la compañía no vale nada y el vendedor quiere convencer al comprador que la compañía vale un montón. Es como cuando ustedes, lo mismo que cuando ustedes ven, cuando alguien vende un carro. Mi carro, yo sé que mi carro es feíto, pero yo quiero convencer al que lo vaya a ver de que es un carrazo y que es el mejor carro que van a conseguir y que el carro vale quién sabe cuánto, y el comprador me va a decir, lo va a ver, me va a decir, mira, yo quiero comprarlo, pero ese carrito ya está como bien feo, está como penita, pero así que te lo compro, pero bien bajo. Entonces, esa es la razón por la que en compañías grandes no hay un precio fijo usualmente, y es porque hay diferencias de valor. Entonces tú, como abogados, tenemos que negociar y regular en un contrato cómo arreglar esas diferencias de valor.
Existe otra pregunta en la sala que nos dice, ¿qué tanto tiempo se puede tomar la negociación que usted muy atinadamente desarrolló en el proceso desde el día que iniciamos, del día 1 hasta que culmine? Un tiempo aproximado, porque eso en la sala nos acompaña también hoy estudiantes de la licenciatura de la contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas, FAECO. Así que ellos también están interesados en saber pues un poquito más sobre el tema. Claro, con mucho gusto. Miren, asumiendo que se trata de empresas medianas grandes que tienen muchas operaciones, yo diría que por lo bajo, lo menos que puede demorar un proceso de principio a fin pueden ser 2-3 meses. Y por lo largo, hay procesos que pueden demorar 10 meses, 10 meses a un año. Por ejemplo, en la transacción de Cable Onda, en la que participé, fue un proceso que comenzó, no les miento, a finales del 2017, empezar a contactar a los posibles compradores. Se llegó a un acuerdo a mediados, finales del 2018 y no se transfirió la compañía como hasta inicios, mediados del 2019. Es un proceso que duró más o menos año y medio, de principio a fin. Pero esa es la excepción. O sea, lo que le quiero decir es que puede variar muchísimo. Gracias por responder la pregunta y que es interesante saber que no es algo tan rápido de manejar, porque no dependen tampoco de ustedes los abogados que intervienen en el trámite mismo, sino pues, como usted muy bien señaló, el expresar todas las condiciones, las ventajas, las desventajas, el precio, todas las ganancias, las utilidades. Es interesante ver hasta dónde y hasta cuándo, porque influye, y como lo ha dicho usted muy atinadamente en su exposición, repercute en nuestro país, como el caso de Cable Onda que usted acaba de expresar a todo el público que nos acompaña. A nombre de nuestra rectora, la maestra Etelvina Medianero de Bonagas, de nuestro señor decano, el magíster Rubén Cabrera, de la vicedecana, la doctora Liliberta Asesora de Vázquez, del equipo organizador, de todos los miembros que nos acompañan en la sala hoy, doctor Endara, sentimos sumamente complacidos de que nos haya acompañado en un tema tan importante. Sabemos que da para mucho más, como lo platicamos anteriormente entre usted y yo, pero que ha despertado muchas pasiones y sabemos que van a tener que investigar un poquito más y van a seguir nutriéndose de este conocimiento, porque vemos que Panamá, como muchos lo denominan, es nuestra pequeña Miami, y hay mucho movimiento económico en el país. Y es interesante poder abrir otro horizonte, otro campo del derecho que no es muy tratado acá en el interior, pero que también podemos nosotros incursionar en ese campo. Así que le damos las gracias de la sala virtual, agradecida por su presentación, y esperamos verle muy pronto por acá nuevamente, acompañándonos en estos ciclos de conferencia y, por qué no, en otros espacios también. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer y siempre estoy a la orden. Igual ahí creo que la presentación estaba en mi correo, pero nada, estoy a la orden y gracias por tenerme. Un honor. Gracias. Bien, muchas gracias a la doctora Liliberta por las preguntas que ya ha presentado a la sala virtual, al magíster Javier Endara. Muchísimas gracias, magíster Javier, por su participación excelente, por su tiempo también brindado a la Universidad Autónoma de Chiriquí, a las conferencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vamos entonces a darle continuidad al programa y tenemos ya nuestra siguiente expositora, está ya lista para su presentación. Vamos a conocer algo rápido de ella. Es abogada, vicepresidente de la Asociación Nacional de Derecho Criminal de la provincia de Paraná en Brasil. Y hoy nos trae el tema la normativa internacional y el enfrentamiento del delito de blanqueo de capital. Y está con nosotros, es un honor tenerla en este ciclo de conferencia, la doctora Luisa Borges Terra de Brasil. Bienvenida, doctora. Buenas noches. La sala virtual es suya. Saludos. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer el ciclo de conferencias de la Facultad de Derecho, auspiciado por la Universidad Autónoma de Chiriquí, por intermedio de su Facultad de Derecho, los cuales saludo por intermedio del decano, el doctor Roosevelt Cabrera,
y la vicedecana aquí presente, la doctora Lilibet Casasola. Mi agradecimiento también al doctor Ingi Einer por la invitación, todos los docentes y estudiantes aquí presentes. Y aunque sea por medio virtual, me alegra mucho la posibilidad de estar en un país tan lindo como Panamá. De antemano también les aviso que soy brasileña, así que si algo no se entiende, estoy aquí para aclarar después, eventualmente, si algo no sale tan claro. Bueno, nuestro tema de hoy. De cierta manera es importante que entendamos, incluso durante la carrera de Derecho, que la delincuencia se ha vuelto global, especialmente la delincuencia económica. Y consecuentemente las respuestas únicamente nacionales se han mostrado insuficientes. Por ello no se puede ignorar la necesidad de una dimensión transnacional en la persecución de los delitos económicos en general. Cuando tocamos la materia, la asignatura del delito de blanqueo de capitales, este consiste en el proceso por el cual se reintegra bienes y valores obtenidos de forma ilícita, o sea, a través de una infracción penal, al sistema económico formal, dotándoles de una apariencia lícita. En las palabras del profesor español Blanco Cordero, el blanqueo de capitales es un proceso en virtud del cual los bienes que tienen de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. Dicho delito surge inicialmente tipificado en un contexto supranacional de combate al tráfico de drogas. Por ser un delito de difícil persecución, se adoptó una política criminal que tipificó el blanqueo de capitales para impedir que el sujeto disfrute de las ganancias obtenidas a través de la infracción penal y, con el descubrimiento de las ganancias obtenidas de forma ilegal, encontrar el responsable por la infracción antecedente. Bueno, con la tipificación del delito, y hago todo eso porque sé que estamos entre estudiantes de Derecho y no estudiantes de Derecho también, entonces es importante que entendamos un poco sobre el delito de blanqueo y en qué consiste, que sabemos que con la tipificación del delito de blanqueo de capitales dentro de este marco del tráfico de drogas y con el rompimiento de las fronteras que ofrece la globalización y los bloques económicos, la delincuencia pasó a tener un carácter más organizado y transnacional. En ese contexto también se puede decir que el delito de blanqueo de capitales surge para luchar contra las formas más graves de criminalidad organizada relacionados, como ya he dicho inicialmente, con el tráfico de drogas. Dada su eficacia, posteriormente resulta resuelta por extenderse a otros delitos antecedentes, como veremos adelante. El carácter transnacional de este delito desarrolló una normativa internacional en su persecución sin precedentes. Las estrategias internacionales utilizadas para contener ese delito son en los más diversos países y en el derecho penal internacional básicamente dos, a saber, la primera consiste en el comiso de los bienes, impidiendo así que se aprovechen de las ganancias obtenidas a través del delito. En cuanto que la segunda es el incentivo en tipificar el delito de blanqueo en el derecho internacional y en el derecho interno. Dicho eso, surgieron diversos tratados y normativas, podemos decir, subdividir en normativas internacionales y normativas ahí por bloques, y normativas de la Unión Europea, normativas de las Américas, que abordan el tema en diversas perspectivas. Sin embargo, voy a atentarme aquí, voy a dar atención a los principales tratados y normas, tanto a nivel mundial cuanto a nivel europeo. La primera de ellas es la famosa Convención de Viena, ¿no? Que se llama en verdad la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que constituye de cierta manera el mayor antecedente en legislación penal internacional en la represión del delito de blanqueo de capitales proveniente de las ganancias inicialmente del tráfico ilícito de drogas,
Pese hay un profesor español llamado profesor Abel Souto, que también trabaja mucho el tema de blanqueo, y que ha dicho y que entiende que las Naciones Unidas ya se habían ocupado del tema de una manera en 1961, aunque no hay como comparar la intervención y los aportes que han traído la Convención de Viena. Esta se concretó con la finalidad de disminuir las actividades conexas al tráfico de dichas sustancias. Y como veremos a continuación, la persecución del delito de blanqueo de capitales tiene su origen con la represión del tráfico de estupefacientes, porque se trataba de una forma, una conducta anexa a aquella, y impidiendo entonces que los traficantes disfrutaran de esas ganancias, que es una forma de represión y por qué surge el delito de blanqueo de capitales, como ya he dicho. En el artículo 3 de la Convención tenemos la definición de los delitos y las sanciones, obligando también a los Estados partes a tipificar el delito de lavado de activos en su derecho interno. Y lo definió como el acto de, como tenemos en nuestros derechos internos, como el acto de ocultar, encubrir la naturaleza, origen, disposición, movimiento o propiedad del producto. ¿Y qué sería este producto? ¿No? Sería evidentemente el objeto material del delito, los activos de cualquier tipo, corporales, incorporales, muebles o raíces, tangibles, intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. Asimismo, determinó que todos los países miembros deberían tipificar dicho delito, comportamientos de autoría consumados, la participación, los actos preparatorios, la conspiración, la provocación, la tentativa, así como tenemos básicamente en nuestros derechos internos. Además, la Convención de Viena estableció que los Estados miembros tipifiquen los comportamientos de autoría o participación en actos preparatorios o ejecutivos, y también la adquisición, posesión o utilización de los bienes a sabiendas en el momento de recibirlos, de su procedencia, con conductas de autoría o participación en delitos conexos al tráfico ilícito de estupefacientes. Esta cuestión pasa a ser algo un poco interesante, porque ahí ya viene señalando una tendencia, ¿no? Cuando hablamos a sabiendas o que debería saberlo, una tendencia de expansión de del blanqueo de capitales en nuestros ordenamientos jurídicos a una supuesta tipificación de esa modalidad imprudente o culposa, no sé cómo se llama en Panamá. Lo que ya vemos en España de forma muy clara, en que tenemos la tipificación del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave. Se distinguen en cualquier caso tres formas básicas de cometer el delito de blanqueo de capitales. La primera de ellas, el comportamiento de autoría consumado de conversión o transferencia de esos bienes con origen ilícito, ¿no? Sabiendo que proceden del narcotráfico, con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, porque recordemos que esta convención surge relacionado al tráfico de drogas. La segunda modalidad prevé los comportamientos de autoría consumados consistentes en la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que proceden del narcotráfico con el propósito, y ahí tenemos un especial fin de actuar, ¿no? Que con el propósito de ayudar a cualquier persona implicada en su comisión o eludir las consecuencias jurídicas del delito, es decir, impedir que se ayude a tercera persona que ha cometido el tráfico de drogas. Entonces, la Convención de Viena básicamente va a tipificar, a impedir que disfrute de los bienes e impedir que un tercero también ayude impedir que el sujeto ayude a un tercero a eludir las consecuencias de sus actos. Por fin, ¿y qué pone ese tipo de conductas que tenemos? Incluso la Convención de Viena va a decir que debemos tipificar las conductas de autoría y participación,
Pues bien, ¿y qué pone ese tipo de conductas? Me parece que el delito de blanqueo es una conducta de emprendimiento, y para aquellos que no se recuerdan de la Facultad de Derecho y de las clases de Derecho Penal de qué es una conducta de emprendimiento, es que es un delito tan grave y que es entendido con tanto desvalor de acción y de resultado, que es la fundación de la teoría del delito, que elegimos punir algunas cuestiones simplemente tentadas como consumadas. Pero profesora Luisa, no entiendo lo que está diciendo. Bueno, en el delito de blanqueo de capitales, tenemos la acción, por ejemplo, de ocultar el dinero. Pero cuando se está ocultando el dinero, es decir, yo soy un traficante, tengo $2 millones bajo mi colchón, pues eso no afecta el orden socioeconómico, y muchas corrientes de las discusiones de los bienes jurídicos tutelados por ese delito, eso no consistiría teóricamente en blanqueo, ¿no? Porque no hago la inserción en el orden socioeconómico. Sin embargo, constituye blanqueo porque aunque yo no haga la inserción en el orden socioeconómico, yo oculto para en algún momento hacerlo. Entonces yo hago la punición y equiparo las conductas de ocultar o, por ejemplo, de hacer el traspase de los bienes, siendo que la afectación del bien jurídico es distinto, pero punimos actos iniciales como un delito ya consumado. ¿Me entienden? Y después, si quieren, podemos discutir mejor eso. Así que, porque la mera ocultación causaría un problema, entonces, respecto al bien jurídico, que incluso en mi tesis doctoral defiendo yo que el delito del blanqueo de capitales tutela el orden socioeconómico, especialmente la libre competencia. Bueno, sobre el tipo subjetivo de esas posibles modalidades, por su parte, la Convención de Viena prevé tanto el dolo directo o eventual. Sin embargo, en el plano internacional, solo restaría configurada la conducta de blanqueo de capitales en cuanto al delito que derivó los bienes y valores procedían del delito de tráfico de drogas. Entonces, con el tiempo, ya se tipificaba en otros derechos internos el delito de blanqueo de capitales con otras conductas antecedentes, como por ejemplo delitos de secuestro, de extorsión, de tráfico de armas, entre otros. Y la discusión de cuáles delitos podrían derivar o anteceder la conducta de blanqueo, es decir, los delitos previos que originarían los bienes a blanquearse, que fue más adelante objeto de cambio de otras convenciones y de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Nacional, el GAFI, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Brasil no tenemos limitación ninguna cuanto al delito antecedente, lo que es algo un poco problemático, incluso bajo el punto de vista de algunos delitos de fraude fiscal, muy debatidos tanto en España como en la doctrina brasileña. Bueno, la convención también previó de cierta forma la obligación de sancionar el delito de lavado de activos, los delitos afines y el delito antecedente al blanqueo de capitales con penas graves, incluyendo pena privativa de libertad, sanciones pecuniarias y el decomiso. Y la forma de tipificar este delito y su internalización en la presente convención fue algo objeto de crítica en la doctrina, por ejemplo, de España, porque primero, con el objetivo de lograr la punición de los blanqueadores y quizás impedir lo que vemos muchas veces en nuestro derecho interno, impedir que alguien se escape, no se delimitó bien la conducta en límites a respetar las garantías fundamentales de un derecho penal y procesal democrático. Los tipos penales resultaron en demasiados amplios de tal forma que todo puede ser blanqueo de capitales, aunque técnicamente no debería serlo. Y ahí me parece fundamental, no sé si ustedes ya han tenido contacto con el profesor Muñoz Conde, que creo que es uno de los mayores nombres del derecho penal actual, un verdadero genio y también mi maestro, en que él habla más o menos así, que quizás no sea de los tiempos de ustedes,
Pero hay una película muy famosa llamada Casablanca, en que al final los sujetos dicen que se declaran su amor y dicen, mira, no te preocupes, siempre nos queda París, ¿no? Y ahí cierra la película de una forma muy romántica. Y aquí el profesor Muñoz Conde dice que parece que los fiscales, los jueces y todo del centro de justicia siempre dicen, bueno, no hemos logrado hacer una punición por ningún otro delito, pero no te preocupes, siempre nos queda el blanqueo, ¿no? Y con esa forma de tipificar tan que todo puede ser blanqueo, ocurrió de cierta forma un atropello y adelantamiento en la intervención penal de forma insuperable, porque eso se va volviendo la regla, ¿no? Y criticó eso mucho la doctrina española, diciendo que la amplitud de las normas redactadas estaba ausente la técnica legislativa necesaria y por ello también de forma recurrente se entendió que hubo de cierta forma una flexibilización y desmoralización de los principios y límites garantistas. Como veremos a continuación, dicha convención influyó mucho en las formas de tipificar el delito de blanqueo en los más diversos países. Podemos constatar eso fácilmente cuando estudiamos blanqueo bajo una perspectiva del derecho comparado. Vemos que solemos tener tipos penales muy parecidos y eso se viene porque la tipificación salió desde un plan internacional. Y ahí entonces surge el segundo grande efecto dentro de la temática del blanqueo, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que en 1989 el G7, grupo de los 7 países más industrializados del mundo, ¿no? Porque esa nomenclatura ya no solemos utilizar, emitió un comunicado que se comprometía a intensificar la cooperación internacional en materia penal en 4 ámbitos: tráfico de drogas, blanqueo de capitales, terrorismo y medio ambiente. Asimismo, entendiendo que la libre circulación de capitales, sobre la que asienta y la que está nuestra globalizada economía mundial, estaría en riesgo sin la persecución del blanqueo, anunció la creación del GAFI integrado por dichos países y abierto a otros interesados. En la actualidad, salvo algún fallo, integran el GAFI 34 países y 2 organizaciones internacionales. Resáltase también que, por tratarse de una organización intergubernamental, no es parte de ninguna organización internacional. Los objetivos del GAFI son concretos, ¿no? Son fijar estándares de medidas para reprimir el blanqueo de capitales. Por eso implementa normas antiblanqueo, como por ejemplo normativas administrativas que fomentan los países a tener determinadas WIFs, por ejemplo. Evalúan el grado de la cooperación internacional para prevenir la utilización del sistema bancario y financiero de forma indebida en la comisión de delitos como el blanqueo. Además, establece entonces medidas preventivas relacionadas al tema. Así, en 1990, el GAFI emitió un informe donde constaban 40 recomendaciones dirigidas a los estados, agentes implicados en actividades donde puedan generar blanqueo de activos y a quienes establecen pautas de cooperación. Por ejemplo, aquellos que tienen algún deber de reportar actividades sospechosas con la intención de articular un sistema internacional de lucha y represión al blanqueo y a formas de delincuencias similares. Desde su inicio, el texto de las 40 recomendaciones se han dividido en 4 partes. La primera de ellas obligó a los Estados miembros a cumplir lo establecido en la Convención de Viena, ya he dicho sobre eso anteriormente, y estipuló algunas directrices respecto al secreto profesional y bancario. La segunda parte obligó la tipificación del delito de blanqueo de capitales
y determinó que los delitos previos o subyacentes al blanqueo deberían ser insertados en los ordenamientos de sus respectivos países como delitos graves, asimismo como ya había pasado en la Convención de Viena. También reconoció algunos delitos como antecedentes al blanqueo, es decir, aumentó o agregó nuevos delitos a los delitos antecedentes, como por ejemplo la asociación o grupo criminal o criminoso, no sé cómo es en español, ahora me puse en duda, el terrorismo, el tráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes, la explotación sexual, el tráfico de estupefacientes, que sigue ahí, entre otros. Bueno, en la tercera parte estipuló medidas preventivas que deben ser adoptadas por el sistema financiero, estableciendo una forma de cooperación internacional. Se acordó también la posibilidad de imputar el delito de blanqueo de capitales a personas jurídicas y de forma subsidiaria la responsabilidad civil o administrativa. Las 40 recomendaciones fueron revisadas en varias ocasiones, manteniéndose extremadamente actuales y extremadamente utilizadas hasta hoy. La primera de estas revisiones fue en 1996, que se dio debido a las nuevas técnicas empleadas en la Comisión del Blanqueo, al tiempo que expandiendo el rol de delitos antecedentes sin limitarlo al tráfico de drogas, como ya había dicho. En 2001, después del ataque de las Torres Gemelas de Nueva York, el GAFI, que en un primer momento surge como una forma de fomentar el combate al delito de blanqueo de capitales, expandió su área también a la represión del terrorismo y la financiación de actos terroristas, que muchos países, como por ejemplo España, trata con mucha similitud y traen mucho porque suele tener mucha inversión en el terrorismo, que viene también de un dinero que también ha sido blanqueado. Entonces son delitos que andan un poco relacionados de cierta manera. En 2003 hubo una nueva revisión, en 2010 también se aumentó las obligaciones para las entidades financieras, se incluyó el delito fiscal como delito previo al blanqueo de capitales, se exigió el aumento e incremento de la cooperación internacional, como siempre, que estamos siempre buscando más y más cooperación internacional, y actualmente son consideradas las 40 recomendaciones y la actuación del GAFI un verdadero éxito en cuanto a norma no vinculante, pues su cumplimiento se ha logrado sin la necesidad de grandes sanciones. También se considera el GAFI la primera vez que empezamos a discutir las cuestiones de la persona jurídica, si el organismo, por ser un organismo de carácter intergubernamental más importante del mundo, en la lucha del blanqueo de capitales. Bueno, entonces anualmente esas recomendaciones pasan por una revisión, además para lograr reprimir las técnicas de blanqueo que son establecidas año a año. Incluso hay una página del libro del profesor Blanco Cordero, que tiene uno de los mejores manuales en español sobre el delito de lavado de activos, y él suele decir, si usted está aquí para aprender a cómo blanquear, está perdiendo su tiempo, porque la forma de blanquear hace 2 años no es la forma de blanquear ahora, ¿no? Las cosas cambian rápidamente. En nuestros ejemplos en clase ya estudio el tema del blanqueo hace 5 años por el doctorado, y ahí me parece siempre algo interesante porque el estudio del blanqueo tiene siempre muchas novedades, ¿no? Y los ejemplos que usaba yo para dar clases hace 5 años, hoy ya son totalmente obsoletos. Entonces, por fin, resalto que otras instituciones de carácter similar al GAFI fueron creadas, como por ejemplo el GAFI Sud, ¿no? El CEFAT, yo no sé cómo pronunciar, pero es el Grupo de Acción Financiera del Caribe, el CEFAT
ANTIF, no sé si es así o si se lee como sigla, en verdad nunca he escuchado en español cómo se pronuncia eso. Tenemos también el Grupo Asia-Pacífico, el Grupo Euroasiáticos, entre muchísimos otros. Bueno, ahora en términos de precedentes europeos, tenemos también la recomendación de 1980, que es lo que da origen a la Convención de Viena, el Convenio sobre Blanqueo de Estrasburgo, que pese a ser una normativa un convenio, una convención preparada por el Consejo de Europa, no es un convenio europeo y está abierta a estados ajenos, ¿no? En que también tratamos de cómo vamos a disminuir y perseguir el blanqueo, impedir que se disfrute las ganancias. Adoptó también el principio de universalidad en cuanto al delito antecedente, es decir, que cualquier delito puede ser delito antecedente al blanqueo. Tenemos también algunas normativas en Europa que ha empezado a tipificar de una forma diferente, muy ampliada, el delito de blanqueo de capitales. Incluso, por ejemplo, y ahí destaco, no voy a estar aquí hasta por mucho más tiempo alargándome, ¿no? Porque creo que es un tema que normalmente suele tener algunas preguntas o discusiones. Y también, bueno, pero las directivas de la Unión Europea la Unión Europea ha desarrollado sus directivas por intermedio del Consejo Europeo que han reglamentado la tipificación del delito de blanqueo de capitales, algunas medidas de carácter penal y determinadas formas de cooperación en la persecución de dicho delito por parte de los países y de las entidades que participan en el sistema financiero. Y diferente de las normas internacionales que he abordado, el cumplimiento de las directivas tiene carácter obligatorio a los estados de la Unión Europea. La primera directiva, que sale en 1991, discurre esencialmente sobre la armonización en la materia de blanqueo de capitales en los países de la Unión Europea. Entonces, eso es algo que tenemos que tener un poco de atención, que siempre hablamos de armonización o de hacer lo que se puede para armonizar la persecución del blanqueo. Porque, por ejemplo, si yo persigo el blanqueo, pero el dinero que pasa por Brasil a veces solo pasa por Brasil, pero puede de Brasil enviar el dinero a donde sea y hacer una cadena eterna. Y si no todos los países están de cierta forma cooperando para seguir el dinero, ¿no? La teoría del follow the money, si no tenemos eso muy claro de para dónde va el dinero, de dónde viene el dinero y cuál es el rastro del dinero para entender quién es el blanqueador, no podemos hacer una persecución del blanqueo, ¿no? Porque difícilmente el sujeto, el gran blanqueador, no va a hacerlo de una forma nacional, es siempre transnacional. Y entonces es importante que conozcamos las normativas en los diferentes países, porque eso nos hace mejor entender cómo vamos a perseguir efectivamente el blanqueo. Y también, yo soy abogada penalista, cómo vamos a defender nuestros clientes, evidentemente. Bueno, como yo les decía, esa directiva del 1991 trató de prevenir la utilización del sistema financiero por aquellos que pretenden blanquear dinero y creó un sistema que basa en la exigencia al sector financiero de que observe todo comportamiento inusual o sospechoso y se lo notifique a las autoridades. Impuso entonces a las instituciones financieras y de crédito un deber de cuidado, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, como que debemos reportar. En Brasil tenemos el COAF, pero en Latinoamérica suele llamar de unidades de inteligencia financiera, que son normativas administrativas para bancos y entidades financieras no bancarias y a veces para otros sujetos obligados que suelen hacer una persecución y un monitoramiento administrativo del blanqueo. Y en 2001 sale una nueva directiva en Europa
sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo. Y esta vino a alterar la directiva anterior y aumentar la amplitud del tipo penal del blanqueo. Así amplió el tipo penal a delitos también no relacionados al tráfico ilícito de drogas, y cuando se hace eso por intermedio del Consejo Europeo, hacemos con que sea obligado la tipificación con un rol de delitos antecedentes abiertos, ¿no? En toda Europa. Bien como extendió las obligaciones de la directiva a sujetos y profesionales que no necesariamente actúan en el sistema financiero, como sujetos privados, como por ejemplo los abogados o los asesores fiscales, ¿no? Entonces ellos, cuando supuestamente detecten una actividad sospechosa que puede indicar blanqueo, debe hacer un reporte a la unidad de inteligencia financiera. Y en 2005, considerando la necesidad de adecuar lo dispuesto en las directivas del Consejo de Europa a las nuevas iniciativas del GAFI, se elaboró la directiva del año 2005, número 60, para la prevención de la utilización del sistema financiero para operaciones de blanqueo y también financiación del terrorismo. Con ella se introdujo la obligación de los estados miembros en establecer una unidad de inteligencia financiera, trayendo también la necesidad de los sujetos obligados a informar las actividades sospechosas a la unidad de inteligencia financiera por iniciativa propia. Con la revisión del GAFI, porque también el GAFI tiene su incidencia por todas las partes, de sus 40 recomendaciones en 2012, se aprobó la directiva de 2015 y en consonancia a esa recomendación del GAFI, diciendo que debemos utilizar preventivamente el sistema financiero en cuanto a la materia de blanqueo o de financiación del terrorismo, y entonces se aumentó el círculo de sujetos obligados a reportar en esas unidades de inteligencia financiera, incluyendo a todos aquellos que tienen transacciones en efectivo a un importe superior a 10.000 euros. Aquí en Brasil tenemos un monte superior que tenemos que reportar, que son hoy con el dólar como está, más o menos $2.000. Entonces, un monto muchísimo más bajo. En cuanto al tipo delictivo de blanqueo, se incluyó en los delitos antecedentes todos los delitos que poseen una pena privativa de libertad o medida de seguridad de duración máxima superior a 1 año, lo que amplió notablemente el número de posibles delitos precedentes del delito de blanqueo. Entonces estamos en una constante expansión del que puede ser blanqueo, ¿no? Y ahí también empezamos a hacer una tipificación administrativa de algunas cuestiones de blanqueo para impedir para impedir su realización, ¿no? Y bueno, creo que por hoy es más o menos eso. No sé si ustedes tienen alguna duda, porque es interesante que podamos hacer una discusión. Y bueno, estoy a su disposición. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes y espero que luego pues podemos estar presencialmente en alguna parte del mundo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias entonces a usted, doctora Luisa Borgesterra, desde Brasil. Nos habló sobre el tema de la normativa internacional y el enfrentamiento del delito de blanqueo de capitales. Está ya lista la doctora Lisbeth Casasola, que tiene las preguntas de la sala virtual. Adelante, doctora Lisbeth, saludos. Buenas noches, doctora Luisa. Gracias por acompañarnos en esta sala virtual, en este ciclo de conferencias. Agradecida ante todo. Tenemos varias preguntas aquí que ha despertado su tema, gran pasión, y también le damos las gracias por llevarnos en ese recorrido a nivel internacional de las normativas que tienen que ver con lo que es el blanqueo de capitales. Tenemos una pregunta de Darcy Serrano.
Dajri Serrano, que dice, ¿considera usted que las empresas fantasmas son una de las formas en las que se da el blanqueo de capitales? Sí, buenas noches. Muchas gracias por su pregunta. Sí, sí, efectivamente, es una de las formas para que se haga la ocultación de la procedencia de ese dinero, ¿no? Y incluso he leído recién que es la forma favorita de blanquear de los carteles mexicanos. No sé si han visto eso, salió en New York Times que han descubierto recién, por medio de la pandemia, porque ahora estamos perdidos, sea recién o no, es en la pandemia, salió algunos reportajes diciendo que es la forma con que los carteles mexicanos logran hacer la introducción del dinero. Porque claro, obviamente, si ha obtenido el dinero de una procedencia ilícita, si llegas a un banco y dices, mira, tengo $2 millones en efectivo, te van a denunciar y te van a hacer una persecución por las unidades de inteligencia financiera. Entonces, lo que se hace es pretender que existe una empresa y que esa empresa tiene determinado capital y con ello se adopta una apariencia lícita. Y vea que las empresas suelen ser la forma favorita de hacer esa cuestión del blanqueo, porque un blanqueador a él le da totalmente igual si vende en un restaurante una Coca-Cola a $1 o a $5. Porque él no quiere, no está ahí para obtener y pagar sus funcionarios, sus impuestos, la gente que trabaja, los insumos, no. Él abre el restaurante con el objetivo de blanquear y su lucro le da igual, por eso afecta tanto la libre competencia, porque el sujeto que tiene un restaurante en la esquina y es obligado a vender por lo menos a $3, está siendo afectado porque hay una desigualdad y una deslealtad de competencia. Entonces, las empresas en general son una forma de concretar el blanqueo y efectivamente las empresas fantasmas, una forma aún más quizás sencilla de hacerlo y mucho más maquilada, que suele ser la forma que vemos el blanqueo en la práctica. Muchas gracias por la pregunta. También Elito Montezuma nos pregunta, primero, buenas noches, con respecto al delito de blanqueo de capitales. De este delito que se llaman delitos de cuello blanco. Buenas noches, doctor o futuro doctor. En verdad que su pregunta está tan buena y tan interesante que le digo que los mayores criminólogos del mundo la están estudiando para buscar exactamente lo que está preguntando. Porque aquí en Brasil, con Lava Jato, creo que ya han escuchado hablar o les suena algo, tuvimos una persecución grande en los delitos económicos y una persecución grande de los delitos de corrupción, de todos los delitos que lograban el dinero en nuestra política y después hacían el blanqueo de capitales para darles legitimidad, ¿no? Y ahí, pues la criminología, las escuelas que estudiamos con el profesor Hassemer, con el profesor Muñoz Conde, van a decir que inicialmente pensábamos que la gente pues solía cometer delitos porque necesitaban, porque pasaban hambre, porque tenían necesidad. Y ahora tenemos la idea clara de que hay mucha gente que han tenido muchísima más oportunidad que todos nos aquí juntos y que aún así cometen delitos, sea de corrupción, sea de lavado de activos, sea de delitos contra la administración de la justicia, entre otros. Entonces, ¿por qué esa gente delinque? Es una pregunta. Y después, ¿cómo vamos a lograr algún resultado? Porque nos venden que cuanto más punimos los delitos económicos, estamos en verdad en un sistema en que todos son punidos, y eso no sé en Panamá, pero aquí en Brasil vas a la cárcel y está en la cárcel la gente que no tiene condiciones de pagar un buen abogado, el sistema es extremadamente selectivo, está la gente que no tiene ninguna condición ahí, y la gente que tiene mucho dinero y que han robado, desviado millones de nuestro país, pues están ahí, creo que en prisión domiciliar, pero quisiera yo estar en época de COVID en sus casas. Entonces, algo muy complejo. Y ahí entonces vemos que los protagonistas, como has dicho, y
de toda esa operación del derecho y de la forma de tipificar suelen ser los delincuentes de cuello blanco. ¿Por qué eso pasa? No sabemos, seguimos estudiando, ya hace años de la criminología que estamos estudiando eso. Lo que sé es que nos venden la idea de que todos están siendo punidos, lo que no es verdad. Eso nos vende los medios, eso es una falacia, es una mentira. Y después nos dicen que vamos a prevenir con más pena. No es lo que nos dicen. ¿Cómo vamos a punir los delitos? Ahora, por ejemplo, con el COVID, ¿cómo vamos a solucionar el COVID? Y entonces la gente se saca del bolsillo diciendo, vamos a solucionar lo del COVID con derecho penal. Y si la gente se va a la cárcel, pues usamos más derecho penal y es esa la forma. Y entonces nos venden que todas las soluciones están en el derecho penal. Pero eso no es verdad. El derecho penal en verdad no solucionó nada. Aquí en Brasil, en los últimos 25 años, tuvimos más de 500% de aumento en la criminalidad. Tuvimos en el cárcel más de 166% de aumento en los últimos años. Sin embargo, la criminalidad solo aumenta. Y ahora llegamos a una criminalidad que no tenemos su solución, ¿no? Porque no les han faltado sociabilidad, no les han faltado condiciones financieras, de estudios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo te contesto esa pregunta tan maravillosa? Pues tenemos que pensar desde un punto de vista de la criminología y por eso no abandonen nunca, nunca, nunca la visión crítica del derecho penal que nos trae la criminología, de entender por qué eso está pasando, ¿no? Porque estamos siempre estudiando y buscando y llevar a esa gente al cárcel, ¿para qué? Para resocializarlos. Pero ellos no están en la sociedad, no están socializados. Yo entiendo que quizás un traficante que está ahí para pagar lo de su familia y está desesperado y se va al tráfico, como muchas veces pasa en Brasil, pues esa persona no está socializada porque esa persona no tiene acceso claro a la salud, a la educación, no tiene cómo tener otro rumbo en la vida. Entonces, bueno, tenemos que meter al cárcel para socializar, siendo que es un sitio que solo desocializa o yo qué sé, o una verdadera universidad del crimen. ¿Y qué hacemos con esa persona? Pero, o peor, ¿qué hacemos con esas personas que son los dueños de nuestro sistema y que son delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo vamos a tratar eso? Realmente es una cuestión sin una contestación. Hay varias cosas que tenemos que pensar, es multifactorial, pero venga a estudiar Derecho Penal y vamos a ver si quizás de Panamá sale la contestación y una gran tesis que pueda aportar mucho a nuestros estudios. Gracias, doctora Terra, por su respuesta. Tenemos otras también aquí en la sala que son interesantes, como la que planteó el estudiante Elito Montezumas. Entre ellos tenemos el comentario del doctor Teófilo Moreno, director de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad de la Facultad de Derecho, que nos dice: buenas noches, excelente exposición. Debido a los controles financieros, ahora la reproducción de CD y otras actividades que de manera no presta riesgo, no representa riesgo de blanqueo. Sin embargo, tienen vendedores en serie para depósitos minoritarios. Es una metodología nueva para evadir los controles. Ese es un aporte que nos hace el doctor Moreno. También tenemos otra pregunta de la profesora Marilena Bandiera de la Facultad de Derecho, que nos dice: primero que todo la saluda, muy buenas noches. Se justifica que el crimen organizado está globalizado, se debe de perseguir por encima de la soberanía de los estados y de sus legislaciones. Es la pregunta, doctora. Su micrófono está cerrado. Perdón. Estaba acompañando la lectura total y entonces se paró ahí y me puse con... Bueno, cosas que pasan en la virtualidad. Bueno, sí, yo creo. Es que, a ver, una visión y una forma de persecución únicamente nacional no puede ser fructífera. Es decir, bueno, voy a dar un ejemplo. ¿Por qué hay que existir doble incriminación y por qué las Naciones Unidas, el GAFI y todo el mundo parece estar tan preocupado con que todos los países tipifiquen el blanqueo? Porque claro, si yo
por ejemplo, el delito de tráfico de drogas es perseguido en Brasil. Yo quiero perseguir el tráfico de drogas, entonces yo también persigo el blanqueo de capitales, es decir, impido que el traficante disfrute de las ganancias. Muy bien, eso está muy fácil. Ahora, vamos a suponer que yo he cometido un delito de tráfico de drogas en Brasil, cojo ese dinero y me voy a un país donde el tráfico de drogas no está tipificado como delito. Y ahí entonces ellos van a decir que ese delito teóricamente no es blanqueo y no es blanqueado cuando yo empiezo a inserir, por ejemplo, en un país asiático y empiezo a utilizar ese dinero, eso no va a ser blanqueo. No va a ser blanqueo porque el delito antecedente no está tipificado ahí y si no hay una ganancia obtenida en un delito antecedente o por un intermedio de un delito, no hay también blanqueo. Entonces yo he herido toda una cuestión de, bueno, y ahí es una cuestión compleja también, porque yo soy medio en contra de ese bien jurídico de salud pública, porque el Estado en verdad utiliza eso para perseguir el tráfico de drogas, pero ahí es una charla aparte y estaríamos todo el tiempo hablando. Pero entonces yo menoscabé el bien jurídico del delito antecedente y Brasil no puede entonces hacer la persecución del blanqueo si el blanqueo no ha cometido en Brasil y tampoco, por ejemplo, Tailandia va a hacer la persecución del delito de tráfico de drogas o de blanqueo. Del tráfico de drogas no les interesa porque no está tipificado y del blanqueo no le van a hacer porque no ven como blanqueo porque no ven como delito el delito antecedente. Y eso genera un problema de impunidad, ¿no? Porque nos sentimos como, a ver, ha cometido determinado delito, ha después logrado blanquear, pero ahí no hay blanqueo porque el delito antecedente no es delito, y entonces ahí estamos como, ni idea, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues vamos a la casa, un beso, un abrazo para los fiscales. Y eso suele pasar. ¿Por qué? Porque el blanqueo difícilmente va a ocurrir en un solo país. ¿No? Es imposible casi. Eso vemos en blanqueo muy chiquillo. Por ejemplo, Lava Jato, hemos tenido gente involucrada en casi toda Latinoamérica, ¿no? Y que era una operación también que involucraba blanqueo, pero de diversos países. El dinero no estaba solo en Brasil, además porque suelen poner y hacer el rastro del dinero en paraísos fiscales. Y ahí vamos de paraíso en paraíso fiscal y nada informa nada. Y con eso vamos a impedir la persecución del delito. Entonces, claro, tenemos que tipificar en nuestro derecho interno, pero también tenemos que tener una buena normativa internacional que estandariza más o menos cómo vamos a tipificar el blanqueo dentro de límites democráticos. Vamos, que aquí no estoy diciendo que tenemos que empezar a punir todo como si fuera blanqueo, como está esa locura que aquí vivimos en Brasil, pero dentro de límites democráticos, garantistas y posibles, hacer una tipificación más o menos uniformizada. Gracias, doctora. Usted le acaba de dar respuesta a la siguiente pregunta de la profesora Bandiera, porque ella nos preguntaba además, las listas grises son mecanismos para encajar países mucho más flexibles también ante el blanqueo y los grandes evasores que son también integrantes de esos grupos. Así que con la respuesta que usted acaba de darnos, le ha dado pues esa respuesta a nuestra compañera. Doctora, de esta manera le damos las gracias por su excelente participación, fue una escucha activa. Todos los que estamos aquí estamos apasionados con este tema de que no hemos encontrado, como se dice, la cura para erradicar este mal, porque no solamente afecta a Brasil, sino también nos afecta en Panamá y a nivel mundial. Entonces, invitamos a Eliton a que trabaje más fuertemente para ver con su pregunta sobre el blanqueo de capitales y los delitos de cuello blanco, a ver si encontramos un mecanismo que trate de minimizar la implementación de este delito que está golpeando mucho a los países a nivel del mundo. A nombre de nuestra rectora, la maestra Telvina Menadeneros de Bonaga,
de nuestro señor decano, el magíster Rubén Cabrera, de la vicedecana, la doctora Lilibet Casasola de Vázquez, de todo el equipo organizador que está aquí con nosotros en la noche de hoy, a los docentes que han participado de las universidades de Oteima, de ISAI Universidad, igualmente a los estudiantes de estas universidades que nos acompañan en la noche de hoy, de nuestra Universidad UNACHI. Le damos las gracias y esperemos que prontamente usted pueda estar aquí en suelo chiricano compartiendo con nosotros. Le invitamos cordialmente. Que tenga una muy buena noche. Gracias e infinitas bendiciones. Adquirimos muchos conocimientos a través de su magnífica exposición. Un abrazo fraterno, doctora. Muchas gracias, doctora Lisbeth Casasola, por las preguntas, y también a la doctora Luisa Porquesterra desde Brasil, que nos acompañó en este miércoles de ciclo de conferencia. Gracias también a los estudiantes de la Universidad Tecnológica Oteima, de ISAI, que están con nosotros, de ELA también, y por supuesto a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a los invitados que nos acompañaron. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo queremos recordar que el próximo sábado, el ciclo de conferencia con la licenciatura de Investigación Criminal y Seguridad. Yo digo criminalística y es Investigación Criminal y Seguridad. Este sábado 31 de octubre, el último día del mes de este año 2020, y estará con nosotros el doctor, si Dios nos lo permite, Augusto Curiel, que va a desarrollar el tema de la importancia de los exámenes psicométricos en la conducción. Será este 31 de octubre a las 10 de la mañana. Y también, doctor Teófilo Moreno, ese sábado vamos a estar dando a conocer el ganador del nuevo logo de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad. Así que vamos a tener esa sorpresa también para este próximo sábado. Ya le vamos a tener esa tremenda noticia. Así que muchísimas gracias a todos los participantes que hicieron posible este concurso, organizado por el doctor Teófilo Moreno de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad. A todos, muchísimas gracias en nombre del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el magíster Rubén Cabrera, de nuestra vicedecana, la doctora Lilibet Casasola, también del doctor Teófilo Moreno de la Escuela de Investigación Criminal y Seguridad, a todo nuestro comité organizador que siempre está aquí completito. Muchísimas gracias por acompañarnos, ustedes, los invitados especiales, docentes, estudiantes, colaboradores, invitados, todos. Será hasta el próximo sábado, si Dios nos da permiso. Hasta pronto. Saludos.